Ok, ya está también grabando. Al final le subo el video. Pues vamos a comenzar con el tema de activos de uso. ¿A qué nos referimos con activos de uso? La parte que abarca propiedad, planta de equipo, activos intangibles, propiedades de inversión y temas especiales relacionados con ellos, por ejemplo, la capitalización de intereses o el deterioro del valor de los activos. Pero igual temas que ya hemos visto, aquí estamos más que todo en el tema o en el curso de contabilidad intermedia, sí, uno, ¿verdad? Que es donde veíamos la parte de propiedad, planta y equipo. Entonces vamos a iniciar con la sección 16, que es propiedad de inversión. Antes de esto, entonces me voy a pasar a la pizarra para hacer un repaso, un recuento de que cuando yo manejo activos de largo plazo, no corrientes, hay que tener el cuidado, ¿verdad? Y creo que en uno de los ejercicios que veíamos de práctica la semana pasada, y ya ustedes se daban cuenta de que los activos corrientes hay, dependiendo del modelo de negocio, varias formas en que se puede registrar. Puede ser que sea un inventario. Voy a considerar, por ejemplo, un lotes o terrenos, ¿verdad? Entonces, la persona podría comprar terrenos y tener un inventario de terrenos porque se dedica a vender terrenos. Es un activo no corriente, pero es un activo que habría que registrar como inventario. Yo también podría esos terrenos registrarlos como propiedad, planta y equipo cuando los utilizamos para fines del negocio. Es el terreno, por ejemplo, en el que está la fábrica o el terreno en que está la empresa o el terreno donde tenemos alguna actividad administrativa o de ventas o de producción relacionada con nuestro negocio. O bien está la posibilidad de que fuera una propiedad de inversión y ese terreno lo tenemos para que obtenga plusvalías, ¿verdad? Y esto lo veíamos en contabilizaciones especiales, que la propiedad de inversión, cuando nosotros queremos que genere plusvalías, entonces lo vamos a tener ahí sin un fin específico hasta que tenga pues algún valor o algún aumento en el valor y, ¿verdad? Y ahí nosotros iremos decidiendo. O bien puede ser para rentarlo a un tercero para obtener alquileres. Entonces, bajo este panorama, nosotros ya abarcamos lo que son los inventarios, ya ahí, ¿verdad? Sería parte del taller más bien de hoy, ya no nos meteremos con el tratamiento del inventario, sino que estaríamos viendo los activos de propiedad, no corrientes en lo que es propiedad, planta y equipo o propiedad de inversión. Comenzando con propiedad de inversión, que propiedad de inversión, como ya lo mencioné, es una propiedad que se busca que aumente, que tenga esas plusvalías o bien arrendarlo a un tercero. Por aquí nos dice que entonces el alcance de esta sección 16 es la inversión en un terreno o en un edificio, que son los que podríamos tener bajo ese panorama, ¿verdad? Y bueno, ciertas participaciones en propiedades mantenidas por un arrendatario, un arrendamiento financiero o un arrendamiento operativo. Y en este caso lo que estamos haciendo es midiéndolo al valor razonable, y siempre que el valor razonable se pueda medir con fiabilidad. Porque si yo no lo puedo medir con fiabilidad, más bien tendríamos que aplicar la parte de propiedad, planta y equipo. Queda fuera del alcance de propiedad de inversión. ¿Por qué una pyme podría no valorar razonablemente o tener un valor razonable fiable? Porque recordemos que las pymes eh, eran empresas que no cotizaban en bolsa, que eran empresas que no administraban fondos de terceros, y entonces generalmente eran negocios un poco más pequeños, con una complejidad menor, y por tanto también es muy probable que no tengan los mecanismos para obtener esos valores razonables en algunos casos.
Eh, Esta pregunta me la hacía una de las compañeras la semana pasada, si el valor razonable era lo mismo del precio. Sí, el precio de venta de algún activo puede ser un valor razonable, un precio de venta en el mercado, pero no es el único. Y entonces, si yo voy a valorar algo a su valor razonable y no tengo el precio de mercado, podría conseguir un perito, un tasador, por ejemplo, o puedo hacer una proyección de los flujos proyectados de aquel activo descontado a valor presente, pero eso no lo va a poder obtener cualquier persona. Imaginémonos el caso del tasador independiente. O sea, ¿cuánto nos van a cobrar por eso? Puede ser mucho, puede ser poco. Hay que ver si la empresa lo puede pagar. Por eso es que habíamos visto en una de las primeras secciones lo del esfuerzo desproporcionado. Si lo que yo voy a obtener es un beneficio que no es acorde con el costo que voy a tener que incurrir para obtener aquel dato, pues no lo vamos a buscar. Este es uno de esos casos. Si el valor razonable se puede obtener, entonces usamos el valor razonable. Si constituye un esfuerzo desproporcionado, entonces más bien lo llevamos al costo con base en la sección de propiedad, planta y equipo. ¿Estamos claros con eso? Sí. Bueno, Sí, profe. ahí me dice. Ok. Um, Las propiedades de inversión, de ahora a nivel de la definición que nos dice esta sección, es que están bajo un arrendamiento financiero, ¿verdad? Son propiedades que nosotros hemos arrendado bajo esa modalidad, o que las tenemos para obtener rentas o plusvalías, ¿verdad? O ambas, puede ser los dos. Y, pero por supuesto, como ya mencioné, no es para uso del negocio, porque si es para uso del negocio es propiedad, planta y equipo. Y nos dice también que no puede ser para la venta, porque si es una propiedad para la venta, tendríamos que tenerla como un inventario, ¿verdad? Es que nos dedicamos a vender terrenos, por ejemplo, o edificios. La clasificación de las propiedades de inversión en arrendamiento operativo. La norma nos dice que hay algunos arrendamientos operativos que podríamos clasificar como una propiedad de inversión. El arrendamiento que constituye una propiedad de inversión es el arrendamiento financiero como tal, que nos va a permitir registrar un activo y pues de forma recíproca un pasivo, ¿verdad? No sé si se recuerdan que nosotros teníamos un activo por derecho de uso y una obligación bajo arrendamiento en la sección de pasivo, que se iban amortizando simultáneamente. Pero en el arrendamiento operativo, no, el arrendamiento operativo siempre ha sido un gasto, por ejemplo, un gasto por alquiler. Ese arrendamiento financiero es como cuando a mí me alquilan un vehículo. Entonces, yo tengo la opción de comprar ese vehículo mediante un leasing. Pero el arrendamiento operativo es que yo voy y alquilo un local, por ejemplo, y nunca tendré esa opción de comprarlo. Bueno, la norma nos dice que en algunos casos muy calificados, ahí va a depender de las opciones que tenga el contrato, ¿verdad? Entonces ahí tendremos que analizar bien los contratos. Si cumple con la definición de una propiedad de inversión, es decir, que nosotros tenemos ese derecho a obtener los, eh, las plusvalías o eh, los alquileres, entonces podríamos llevarlo como una propiedad de inversión siempre que yo pueda medir el valor razonable de ese activo que está bajo arrendamiento operativo. Entonces, no tendríamos el gasto de operación. Recordemos que un alquiler normal, uno haría gasto por alquiler contra bancos, por ejemplo, que fuera en efectivo. En este caso no, lo que estaríamos es, en vez de tener el gasto de operación, llevarlo como si fuera una propiedad de inversión. No tendríamos ese gasto operativo. Pero para lograr esto ocuparíamos poder determinar un flujo descontado de esa propiedad de inversión. Hay propiedades de inversión que son de uso mixto.
es decir, que tiene un pedacito que es propiedad de inversión y otro que es propiedad de planta y equipo. Y esto sucede mucho en el caso de estos edificios que son para trabajo compartido, ¿verdad? Que tienen unas oficinas para uso del propio negocio y las que están desocupadas son arrendadas, que vemos mucho de esto que se utilizan por horas, que yo puedo ir y utilizar por horas una oficina y no sé, la rento por 3 horas y después me voy. Ahí tienen todo el material para que yo pueda trabajar durante ese periodo. En esos edificios, que estuvieron muy de moda hace algunos años, creo, a mí me parece que ya van un poco desapareciendo. Una parte es una propiedad de inversión y la otra parte es propiedad planta de equipo. La parte que es de uso del negocio es propiedad planta de equipo y se llevaría al costo con base a la sección de propiedad planta de equipo. Y el otro pedacito es propiedad de inversión y habría que llevarlo al valor razonable. Entonces, en esos casos en que hay un uso mixto del activo, tenemos que separar ambos componentes. La norma nos dice que tenemos que determinar el valor razonable del componente de propiedad de inversión. Entonces tenemos que ver alguna forma lógica de poder separar ambos, la inversión y la propiedad de uso nuestra. Bien, dicho esto, ¿cómo se hace el reconocimiento inicial de la propiedad de inversión? Bueno, como muchos de los elementos que hemos ido viendo, se va a registrar primeramente al costo. Entonces, hay un reconocimiento inicial por el costo que está constituido, igual que lo vimos en inventario, por el precio de compra y gastos que son directamente atribuibles a la obtención de aquel activo. En este caso, los gastos que son permitidos, dado que estamos bajo el escenario que son terrenos y edificios mayoritariamente, que era lo que nos decía unas diapositivas anterior, entonces hay unos honorarios, ¿verdad? Si yo compro, por ejemplo, un terreno, ustedes saben que para poder ser el dueño del terreno tengo que pagarle un abogado para que haga todo el trámite legal y me inscriba como el propietario de ese activo. Hay un tema de inscripción en el registro público. Toda esa parte legal, uno podría capitalizarla al activo, ¿verdad? La parte de honorarios, las intermediaciones que hayan, ¿verdad? Si nos cobraron alguna comisión por la venta, por ejemplo, impuestos por la transferencia y otros costos de transacción. Por ejemplo, costos de alistamiento. Entonces ahí estaría. Esto bajo el escenario de que yo pague en efectivo, porque lo que sucede es que en algunos casos se paga a crédito. Y entonces la norma nos dice que si yo supero el tiempo de crédito, por ejemplo, compré el activo y no sé, tenía que pagarlo en un periodo de 10 años y o estaría superando ese tiempo, tiene que ser por el valor presente de todos los pagos futuros. Entonces, ¿verdad? Hay que tener cuidado si tenemos ese componente de financiamiento en la adquisición del activo, en cuyo caso es un valor presente del flujo futuros, o bien en el otro caso, pues es lo que estoy pagando en ese momento. ¿Alguna consulta hasta acá? No. Bueno. Cuando se trata de una propiedad de inversión bajo arrendamiento, cambia un poquitito ese reconocimiento inicial. Vean que en ese caso tenemos que escoger el menor entre el valor razonable de la propiedad y el valor presente y los pagos mínimos por arrendamiento. Entonces, aquí no estamos hablando de que el activo se reconoce al costo. Cuando es un activo bajo arrendamiento, tengo que tener estos dos componentes, alguno de los dos o los dos para escoger el más bajo. El valor razonable, que ya sabemos que tiene sus impedimentos, ¿verdad? Y el valor presente de los pagos mínimos, que bueno, ese por lo menos sí lo estaríamos conociendo porque es una propiedad que va a estar bajo arrendamiento. Entonces nosotros deberíamos saber cuánto es lo que se le va a cobrar
a la persona que va a utilizar el activo y podríamos entonces calcular ese valor presente. Eso a nivel de lo que es el reconocimiento inicial y de igual forma como cualquier activo hay un reconocimiento posterior. ¿Qué es el reconocimiento posterior? Es un reconocimiento a la fecha de cierre. Compré el activo el 5 de enero y al 31 de enero, que es el cierre, digamos, del mes, tengo que hacerle una valoración posterior. ¿Qué haríamos en esa valoración posterior? Dice que ahí se medirá al valor razonable. Dice que es el valor razonable en cada fecha sobre el que se informa. Si yo lo hago mensual, pues tendría que mi preparo de estados financieros mensuales, tendría que en cada presentación de estados financieros ver si puedo medir ese valor razonable. Dice que hay tengo que hacer la participación en una propiedad mantenida bajo arrendamiento y no propiedades subyacentes. Entonces, en este caso, lo que nos quiere decir es que cuando es una propiedad bajo arrendamiento, nosotros lo que estaríamos midiendo es lo que se estableció en el contrato y no propiamente el activo. Me doy a explicar. Cuando yo hago un contrato con un cliente para arrendar, por ejemplo, un edificio, yo lo que voy a registrar es el contrato a partir de los flujos futuros de ese contrato, ¿verdad? Los pagos del arrendamiento. Pero a mí no me interesa el valor que tiene como tal el edificio, porque yo lo que voy a amortizar durante la vida útil del contrato es el derecho a usar el activo y no el activo como tal. Por eso ahí dice que lo que tenemos que reconocer en el caso del arrendamiento, cuando está bajo arrendamiento, es la propiedad mantenida como tal, ¿verdad? Y no el subyacente, lo que lo respalda, ¿verdad? Entonces, reitero, nosotros reconocemos el derecho a usar el edificio, pero no así el edificio. Nosotros no vamos a ser el dueño del edificio. También nos dice que todas las demás propiedades de inversión utilizando el modelo de costo. Entonces, si yo no puedo medir la propiedad de inversión al valor razonable y tampoco es un arrendamiento del cual yo pueda pues, disponer de ese flujo futuro, entonces irá al costo, que ya digamos fuera la última posibilidad. Y si lo medimos al costo, entonces sería la siguiente sección, la 17. Existe la posibilidad de que hayan transferencias entre las cuentas. Eso significa que yo originalmente podría haber comprado un edificio, llevarlo al valor razonable por la propiedad de inversión, pero tal vez ya en algún momento ya no fue posible conseguir más ese valor razonable y tendríamos que llevarlo al costo y habría que pasarlo, por tanto, a la sección 17. O al contrario, inicialmente no pudimos medir ese valor razonable y cuando ya tuvimos la información, pasé del costo al valor razonable. Pueden ir de uno hacia el otro, ¿verdad? Entonces, en esos casos que la norma lo categoriza como una transferencia, nos dice que cuando ya no está disponible una medición fiable del valor razonable, entonces es el momento cuando yo podría pasar de propiedad de inversión a propiedad, planta y equipo. La sección 17 no solicita registrarlo con el costo depreciado y deteriorado, ¿verdad? Hasta que vuelva a estar disponible la medición fiable del valor razonable, ¿verdad? Entonces lo que hago es pasarlo a la otra sección y puedo volverme a esta sección siempre y cuando digamos, no tengamos ese impedimento para obtener el valor. El importe en libros de la propiedad de inversión en dicha fecha se convierte en su costo. Dicho suceso se trata de un cambio en circunstancias en estimación y no de un cambio en políticas, ¿verdad? Para fines de nuestros estados, se recuerdan que en uno de los casos habría que hacerlo retroactivo y en otros casos habría que hacerlo prospectivo. Es un cambio de una estimación, es de aquí en adelante, no tendría que volverme a hacer algún cambio.
porque lo que sucedió es que dejamos de tener el valor razonable disponible y por eso lo pasé al costo. O por el contrario, estaba al costo, obtuve ahora sí el valor razonable y entonces lo pasé. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? No, profe. Ven que ok. Ven que esta es una norma chiquitica, ¿verdad? Esta sección, perdón. Eso era básicamente, nos dice que lo que se tiene que revelar en este caso son los métodos e hipótesis empleados en la determinación del valor razonable. Entonces tenemos que determinar bueno, sí, determinar cómo es que nosotros determinamos, valga la redundancia, ese valor razonable. Porque el valor razonable no es algo que yo me puedo inventar. Entonces, para el usuario que va a leer los estados financieros, tiene que quedarle claro cómo se determina este. La norma nos dice que, bueno, en el caso de que se haga la medición del valor razonable, que está basado en una tasación hecha por un tasador independiente o por otro método de valoración. Ahí nosotros tenemos que definir, y eso, pero además debemos definir si ella se está pudiendo llevar al valor razonable o si la pasamos al costo y el motivo. La existencia e importe de las restricciones a la realización o cobro de ingresos derivados de las mismas. Esto sucede, por ejemplo, cuando la propiedad está embargada o es la garantía de un crédito, ¿verdad? Entonces puede ser que sí, nosotros tenemos la propiedad arrendada y va generando un ingreso, pero no necesariamente nosotros podemos disponer de ese ingreso, sino que se va utilizando para cubrir el embargo o la deuda automáticamente. Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de propiedad de inversión o por concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras de las mismas. Y finalmente una consideración entre el importe en libros de la inversión al inicio y al final del periodo. Realmente es sencillo, vamos, bueno, ya vamos a ver un ejemplo. Por aquí otros datos que tendríamos en esa conciliación, en la conciliación que hablaba en el último punto, es las adiciones. Entonces, claro, yo tengo el saldo de la propiedad, de la propiedad de inversión, perdón, al 1 de enero y en esa conciliación yo estoy detallando cuánto adquirí durante el año hasta llegar a diciembre, si hubieron ganancias o pérdidas por ajustes del valor razonable, y las transferencias desde o hacia el modelo de costo, las transferencias hacia o desde el modelo de inventarios, ¿verdad? A la parte de inventarios, sí. Ahora yo lo tengo para la venta. Y cualquier otro cambio que se presente. Entonces, estos serían las notas de los estados financieros. Estos cuadritos, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que poner en las notas. Algunas diferencias que vamos a tener con la sección de la sección 16 con la NIC 40, ¿verdad? Que la NIC 40 es la norma completa. Nos dice que en el caso de la NIC 40 permite la elección de la política contable entre el valor razonable con cambios en resultados o el modelo de costo, depreciación y deterioro, ¿verdad? La NIC 40 tenía dos, un poco como lo hacía la NIC 16, la NIC 40 también lo permitía. La NIC 16, la sección 16 no tiene esa elección, ¿verdad? Depende de las circunstancias, pero como ya vimos, lo que se busca es que esté al valor razonable. Y si no tenemos cómo medir el valor razonable, entonces va a ir al costo. En el caso de la NIC 40, requiere información suplementaria sobre el valor razonable de las propiedades de inversión. Y bueno, en este caso, en la sección 16, no requiere información suplementaria sobre el valor razonable de la propiedad de inversión. Finalmente, los costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición o producción de un activo apto se capitalizan como costo en el activo, según la NIC 40. Y en la 16 ahora vimos que no había ningún componente que dijera gasto por interés o costo del financiamiento. Decía que se podían capitalizar los honorarios, los impuestos, los costos para preparar el activo, pero nunca decía financiamiento, es decir, intereses. Entonces la sección 16 no permite esa capitalización de los intereses. Dice que los costos por préstamo se cargan a gastos. Entonces, aún teniendo
un crédito para la construcción o preparación de ese activo de propiedad, planta y equipo, no estaríamos realizando su capitalización, sino que se cargan directamente al gasto en el resultado del periodo. Y ahí estoy viendo un errorcito, vamos a corregirlo, no dice costos. Ahora sí. Y bueno, con esto paso a ver los ejemplos. Nuevamente los ejemplos. Estos ejemplos costó bastante conseguirlos, déjenme decirles, porque no todas las empresas tienen propiedad de inversión. Aquí tenemos dos notas, la 15 y la 16 de esta empresa. La 15 es bajo el modelo de costo y la 16 es bajo el modelo de valor razonable. Entonces, la nota 15 dice que las propiedades de inversión registradas al costo menos la depreciación acumulada y el deterioro, y ahí tendríamos la información. Vean que la información que estamos presentando en la nota es lo que decía ahorita en información a revelar, pues tengo el costo de la propiedad de inversión, que estaría aquí. Este es al costo, así que va con su depreciación acumulada. Esto es el importe al inicio. Y nos decía que ocupo llegar también al importe al final. Aquí estaría el importe al final. Esta de aquí, bueno, es lo que les decía, primero de enero, bueno, ahí está como 31 de diciembre, sería, es lo mismo, ¿verdad? El año anterior. Ahí yo lo puse un día siguiente. Y había que ponerle las adiciones, aquí vienen, lo adquirido en una combinación de negocios, bueno, ahí está, lo transferido a propiedad de inversión a valor razonable, entonces esto va restando porque se pasó de aquí a la nota 16, ya vamos a ver la 16, y la depreciación relacionada con ese activo transferido. Tenemos por aquí entonces al final cuánto es el costo y la depreciación al cierre. Y la explicación, ¿verdad? Siempre las notas van a tener una parte numérica y una parte cualitativa. En la parte cualitativa nos explica que el 31 de diciembre del 2000X2, las propiedades incluidas en la tabla anterior con un importe en libros de 853 se comprometieron como garantía de un préstamo de 600 unidades del Banco A, que era lo que decía hace un ratito, la información a revelar, que si el activo tenía alguna limitación de uso, algún compromiso, alguna de estas, ¿verdad? Había que revelarlo, véanlo ahí. En este caso, lo que nos está diciendo es que dentro de estos 4.100.000, 853.000 corresponde a propiedades de inversión que tienen o que están en garantía. Entonces, que no podíamos disponer de ellas al 100%. Nos dice que el préstamo devenga intereses a una tasa de interés de 3% anual y es reembolsable en su totalidad el 31 de diciembre del 2018. Ninguna de las propiedades de inversión del grupo había sido prometida como garantía el 31 de diciembre del 2021. Eso significa que este crédito se obtuvo durante ese año. Y la nota 16 es muy parecida. Veamos que esta es para la parte del valor razonable. Son propiedades de inversión registradas a valor razonable con cambios en resultados, es decir, como gasto por intereses y la ganancia o pérdida por evaluación de la inversión. Y de igual forma tendríamos un importe al inicio del periodo con sus adiciones, lo adquirido en una combinación de negocio, el valor razonable de propiedades de inversión transferidas de las propiedades de inversión con costo. Entonces la pasamos de la nota 15 a la nota 16. No es el mismo monto porque en el otro estaba valorado al costo. Cuando yo lo pasé al valor razonable, vean que aumentó de los 700 que había en la diapositiva anterior a 1.500 en esta, ¿verdad? Ahí tuvieron una ganancia por hacer esa valoración. El aumento en el valor razonable durante el periodo y disposición de activos, ¿verdad? Alguna venta que tuvieran o algo
¿verdad? Algo que se sacó de uso y cuánto es el importe al final del periodo. Aquí estaría esa conciliación tal cual nos la pidieron en las notas, en la información a revelar, y la información cualitativa nos dice que durante el año una medida confiable del valor razonable estuvo disponible de manera continua para una propiedad de inversión con un valor en libros de 710 unidades monetarias. Eso significa que antes yo no tenía la información fiable y apenas la tuve, hice la transferencia. En consecuencia, esta propiedad ha sido transferida a propiedades de inversión registradas al valor razonable de las propiedades de inversión registradas al costo menos la depreciación acumulada y el deterioro que, bueno, ahí nos dice que veamos la nota 15, que es la que acabamos de ver. El valor razonable de la propiedad en la fecha de transferencia es de 1.510 unidades, la diferencia de 800 entre el valor razonable y el valor en libros anterior se ha reconocido en resultados, que era lo que nos decía también. La información de los cambios se lleva a resultados, véanlo, ahí está. Esta empresa lo cumplió muy bien. Los cambios futuros en su valor razonable, como los cambios en el valor razonable de todas las propiedades de inversión contabilizadas a valor razonable, se reconocen en resultados. Y bueno, con eso finalizaríamos esta sección. No sé si tienen alguna consulta.